ti, Señor, y que sea tu Espíritu Santo moviendo, Señor, nuestro entendimiento y nuestro corazón. Nos dejamos en ti, Señor, y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amado Pastor Jesús, Efesios 3:10 o 6:10. 3:10. Ok. Dice así la palabra del Señor. Porque la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amén. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, vamos a hablar de la sabiduría y multiforme sabiduría de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios ha hablado de muchas formas, pero ahora dice que habló a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Pero Dios está interesado a dar a conocer su riqueza, su conocimiento, su carácter o darse a conocer Él a sus criaturas, ¿verdad? Yo veo en la Biblia que cuando el Señor Jesucristo nació, Dios habló de varias formas a diferentes personas, ¿verdad? Por ejemplo, a José se le metió un ángel a un sueño. Es una forma como Dios puede hablar, ¿verdad? A través de los sueños, ¿verdad? Es interesante cómo un ángel se puede meter a un sueño, ¿verdad? Un espíritu, ¿verdad? A los pastores les habló a través de ángeles, ¿verdad? Ángeles se les aparecieron a los pastores, dice que se les aparecieron y les indicaron lo que estaba aconteciendo y fueron a Jerusalén a buscar el lugar, ¿verdad? Y lo que los ángeles les habían comunicado, el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero también vemos que, por ejemplo, Herodes, cuando los magos llegaron con Herodes, dice que él mandó investigar a través de las escrituras, ¿verdad? Dónde había de nacer el rey de los judíos, ¿verdad? Entonces, otro medio es a través como Dios da a conocer su sabiduría, es a través de la escritura, a través de las palabras, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los reyes magos dice que fueron guiados por estrellas, porque las entendían, ¿verdad? La astronomía, la astronomía no es satánica, es bíblica. La astrología sí es satánica. La astrología es dejarse guiar con los horóscopos y esas cosas, ¿verdad? Pero estudiar los astros y estudiar esas cosas no es malo, es ciencia. Lo malo es el ocultismo que está detrás de los horóscopos y todas esas cosas, ¿verdad? Pero Dios habla de muchas formas y de muchas maneras. Lo que Dios quiere es darse a entender a la gente. Por ejemplo, la gente que habla en chino, Dios le va a hablar en chino, ¿verdad? Nosotros que hablamos en español, Dios nos va a hablar en español. Los que hablan otro idioma, Dios les va a hablar según como ellos entiendan, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que entiende el asunto de los números en la Biblia. Hay una numerología en la Biblia, ¿verdad? Y hay quienes la entienden y Dios les habla en la Biblia a través de los números. Y dicen, ay, aparece tantas veces el número 7, aparece tantas veces el número 3 y el número 1 quiere decir tal cosa, el número 6 quiere decir tal cosa. Y entienden, ¿verdad? Por eso Dios les habla a través de esa forma y de ese método, ¿verdad? Porque Dios quiere darse a conocer. Y Dios se da a conocer en la multiforme sabiduría de Él, de diferentes formas, según a quienes está Él dirigiéndose o manifestando. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en Miqueas, aquí me apunté la cita, ¿no? Usted puede buscar a ver si nuestro hermano Urbano nos busca la cita de Miqueas.
Apunté aquí una cita, Miqueas. Déjeme ver cuál era. Uy, es que como la tarde me la apunté. Déjeme ver si la encuentro ahora. Ah, Miqueas 5:2. Si leemos Miqueas 5:2, dice que las salidas. Amén. A ver, léalo, hermano. Amén. Dice la palabra del Señor. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿De quién Y está sus hablando ahí? salidas son- ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús, ¿verdad? Bueno, adelante. Hasta el 6, creo. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ah, hasta ahí. Pero los de... Sí, hasta ahí. Dice que las salidas del verbo, por así decirlo, son desde la eternidad, ¿verdad? O sea, Dios visita sus creaciones desde la eternidad, desde antes de crear al ser humano, que nosotros los humanos somos una creación especial. El sello de la creación dice, pero, perdón, la corona de la creación, pero dice que Él visita, que sus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad, ¿verdad? Es decir, Él visita sus creaciones, ¿verdad? Y dice el libro de Job que cuando Dios estaba haciendo la tierra, los hijos de Dios se regocijaban en las estrellas, ¿verdad? Eso lo podemos leer en Job, si alguien me lee Job 38:7. Dice que cuando alababan todas las estrellas del alba, se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea, la tierra todavía no estaba siendo hecha y ya había hijos de Dios que se regocijaban, pero eran otras creaciones, ¿verdad? Amén. Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Qué más? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Bueno, dice que lo que me interesa es que Dios estaba haciendo la tierra y que ya había hijos de Dios, ¿verdad? Que estaban alabando, ¿verdad? Pero luego dice en Hebreos, dice que a ninguno de los ángeles dijo Dios, hijo mío eres tú. Es decir, que no eran ángeles, porque hay gente que dice que son ángeles, pero no eran ángeles, ¿verdad? Eso en Hebreos está en el 15:14. Vamos a leer Hebreos 15:14. Nada más llega a 13, capítulo 13, Hebreos. Pastor. Ay, me equivoqué. Era... Uy, se me olvidó poner el capítulo más... Era 15 y 14. Permítame. Uy. Bueno, pero es donde dice que no, que a los ángeles nunca les llamó hijos. Por estar escribiendo la carrera. Bueno, perdí la cita, pero dice que a los ángeles nunca les llamó hijos, ¿verdad? Pero sé que ahí está en Hebreos. Entonces, porque hay gente que dice que cuando hay cuando habla de los hijos de Dios,
mucha gente dice que son ángeles. Por ejemplo, nosotros vemos en el Génesis, hermanos, cuando dice que los hijos de Dios, es decir, los Bar Elohim, se metieron con los hijos de los hombres, pero dice Bar Adán en el original. Es decir, mucha gente cree que los ángeles se metieron con los hijos de Adán ahí, ¿verdad? Ciertamente en la Biblia hay relaciones, digamos, sexuales entre los Bar Elohim y los Bar Adán, y entre ángeles y entre humanos por la descendencia de Adán también, y también hay bestialismo entre animales y humanos y todas esas tipos de mezclas. Y dice que también había gigantes, ¿verdad? Pero, pero cuando dice ahí en la Biblia, en el Génesis, sí, adelante, hermana. Este es Hebreos capítulo 1, versículo del 5 al 14. Si me lo lee, hermana. Pero me interesa nada más donde dice de los hijos, que a los Dice, ángeles. Dios nunca le dijo esto a ninguno de los ángeles: tú eres mi hijo. Exactamente. Hoy me he convertido en tu padre. Tampoco dijo de ningún ángel. Exactamente, gracias, eso es la que me interesaba. Entonces a los ángeles nunca les llamó hijos. Entonces hay gente que lee la Biblia, pero no se va al original, y entonces dice que cuando habla de los hijos de Dios, se refiere a ángeles, pero no está hablando de ángeles ahí cuando dice que los hijos de los Bar Elohim, porque la palabra Bar significa hijo. Por ejemplo, está Bar Jesús, que es hijo de Jesús; Bartolomé, hijo de Ptolomé; Bartimeo, hijo de Timeo. Pero en la Biblia habla, en el Génesis, cuando está lo del diluvio, antes del diluvio habla de los Bar Elohim, los hijos de Dios, que vivían en las estrellas, y habla de gigantes, y entonces ahí habla de relaciones que hubo entre gigantes y humanos, entre hijos de Dios e hijas de los hombres, ¿verdad? Pero mucha gente dice, no, es que se refiere a los descendientes de Adán y a los descendientes de Caín mató a Abel, de Caín, ¿verdad? Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice los Bar Elohim y los Bar Adán. Está hablando de los hijos de Dios, pero que no eran de esta tierra, eran de otro lugar. Entonces ya había hijos de Dios cuando Dios estaba haciendo la tierra, ¿verdad? Pero Dios, el punto es que Dios se quiere manifestar a sus criaturas, de darse a conocer, y se da a conocer a ellos según le entiendan. Por ejemplo, mire, hermano, yo veo, por ejemplo, nuestro hermano estaba hablando de las epifanías y de las cristofanías. Una teofanía es Teo es Dios, fanía es manifestación, ¿verdad? Que Dios se manifiesta a alguien o a alguienes, esa es una manifestación. Una teofanía, una cristofanía es que Cristo se manifiesta. Y una epifanía es que Dios se le manifiesta a muchos, ¿verdad? Pero una teofanía es una manifestación de Dios. Entonces Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento de diferentes formas. Y aún en el Nuevo Testamento también Cristo se manifestaba de diferentes formas. Por ejemplo, nosotros vemos que a Josué se le manifiesta como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Estaba en una guerra y se le aparece como soldado de guerra, ¿verdad? Me llama mucho la atención eso. Pero por ejemplo, en el Nuevo Testamento, a los del camino de Maús, a unos caminantes se les manifiesta como un caminante y no lo reconocían, ¿verdad? Pero era Jesús. Entonces, por ejemplo, Jesús en el reino, nosotros podemos ver que en el reino angelical, por así decirlo, Él es el ángel de Jehová. Y hay muchas citas que ya las dio nuestro hermano, ¿verdad? En el reino vegetal, Jesús es el árbol de la vida, la vid verdadera, la rosa de Sarón. En el reino mineral, Jesús es la roca, ¿verdad? Nosotros vemos, por ejemplo, cuando dice Moisés que se puso detrás de la roca para ver las espaldas de Dios, se tuvo que poner detrás de la peña o de la roca, ¿verdad? Y dice que la roca era Cristo, dándonos a entender que nosotros, para poder ver a Dios, tenemos que ponernos detrás de Cristo, ¿verdad? Es la única forma, no hay otra forma. Pero en el reino mineral, Cristo es la roca.
En el reino vegetal, dijimos que es la rosa de Sarón, el árbol de la vida, la vid verdadera, ¿verdad? En el reino animal dice que es el Cordero de Dios y es el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Ahora, a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, como en el libro de Apocalipsis, menciona de unos seres que tienen cuatro caras, ¿verdad? Cara de león, cara de buey, cara de águila y cara de hombre, ¿verdad? Pero esto es simbólico, o no sé si sea simbólico, sea real, pero sí puede, o sea, sí puede tomar de las dos formas, pero si es simbólico, simboliza a Cristo, las cuatro facetas de los cuatro evangelios, porque Cristo en Mateo es el león, es el rey, ¿verdad? En Marcos es el cordero, es el que sirve. En Juan es el águila que vuela, es el Hijo de Dios. En Lucas es el hombre, es el humano, ¿verdad? Y son las cuatro caras que Cristo tiene en los cuatro evangelios, ¿verdad? Son cuatro, que es el mismo Dios, pero que se manifiesta de diferente forma. O sea, Lucas lo ve de una forma, Marcos lo ve de otra, Mateo de otra y Juan de otra, ¿verdad? Pero que concuerda con este ser que tiene cuatro caras, ¿verdad? Entonces Dios se quiere dar a conocer a sus criaturas según la gente le entienda, ¿verdad? Entonces, no sé si hasta ahí me está entendiendo lo que le estoy tratando de decir, ¿verdad? Pero me apunté yo aquí. A ver, déjame ver. Si alguien tiene alguna aportación, alguna duda, me puede. Por ejemplo, también dice que en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, nos dice que Dios iba a hablar a través de sueños y a través de visiones a los jóvenes y a los ancianos, ¿verdad? Entonces, una forma como Dios se da a conocer es a través de sueños, otra a través de visiones, ¿verdad? Por ejemplo, ya vimos en los sueños que a José se le metió un espíritu, un ángel, en el sueño. Pero Dios habla también a través de sueños. Y hay gente en la Biblia que interpretaba los sueños o los entendía, ¿verdad? Por ejemplo, vemos a José y vemos a Daniel, ¿verdad? Que ellos podían interpretar los sueños, ¿verdad? Por eso ahí está la sabiduría de Dios, que Dios habla de muchas formas y de muchas maneras. ¿De qué formas? A través de sueños, a través de visiones, a través de la palabra de Dios, a través de las piedras. Dice que si uno no habla, las piedras hablarán, ¿verdad? Esa es la multiforme sabiduría de Dios, que Dios se quiere dar a conocer a sus criaturas y lo hace de diferentes formas, ¿verdad? Entonces, en los sueños, bueno, es que hay sueños que son de Dios y sueños que no son de Dios, ¿verdad? Eh, pero también hay sabiduría que es de Dios y sabiduría que no es de Dios, ¿verdad? Que es una sabiduría diabólica, o sea, hay tipos de sabidurías, la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y tenemos las citas bíblicas que nos marcan eso. Vamos a leer eh, los tipos de sabidurías, permítame. A ver, vamos a leer Santiago 3, 13 y 18. Si alguien nos lee Santiago 3, 13, 18. Amén. No, desde el 13. Desde el 13 al 18. Sí, Amén. desde el 13 al 18. Dice la palabra del Señor: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, aquí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto
La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Amén. También dice la Biblia que hay quienes se creen justos en su propia prudencia, ¿verdad? Entonces hay gente que se cree que es sabia, pero es una sabiduría terrenal, ¿verdad? Entonces aquí la clasifica en terrenal, natural, diabólica y de Dios, ¿verdad? Si la tuviéramos que clasificar la sabiduría, ¿verdad? Pero la sabiduría humana, la sabiduría terrenal, consiste más en asuntos de aquí abajo, consiste más en obtener conocimiento, en acumular información, ¿verdad? En ser inteligentes. Pero la sabiduría de Dios consiste más en qué no hacer, ¿verdad? Consiste más, dice la Biblia que es el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Consiste más en cómo actuar en cierta situación o qué no hacer en cierta situación, ¿verdad? Por ejemplo, una vez escuché a un pastor hace muchos años que decía que la diferencia entre sabiduría e inteligencia es que cuando estás en una situación, la sabiduría es lo que la persona no hace o debe de hacer en cierta problemática, ¿verdad? En cambio, ya después de que pasó el problema y cómo resolver eso, eso es inteligencia. Pero entonces la sabiduría es actuar en relación a cierta cuestión, por decirlo. Una persona sabia sabe que si hace algo malo va a haber consecuencias, por lo tanto no lo hace, ¿verdad? Y una persona inteligente puede hacer eso, que es pecado, y después con inteligencia de él salir del problema. Pero eso no es sabiduría, eso es inteligencia. Entonces por eso dice aquí que la sabiduría, ¿en qué consiste la sabiduría de Dios y en qué consiste la sabiduría diabólica? ¿Verdad? Donde hay celos, donde hay contiendas. Entonces, cuando uno está en una situación que tienes que pasar cierta situación, sabiduría es qué hacer o qué no hacer antes de. Pero inteligencia es ya después de que pasaste. No sé si nota usted la diferencia ahí en cuanto a inteligencia y a sabiduría, ¿verdad? Pero vuelvo a leer aquí, por ejemplo, lo que leyó nuestro hermano. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre? O sea, consiste en un actuar, ¿verdad? De hecho, yo aquí me había apuntado algo. Los que... No sé si me lo apunté aquí. Permítame. No solo me apunté, la sabiduría humana se centra en acumular conocimiento, alguien que sabe mucho. La sabiduría de Dios que nos da, es una que nos capacita para hablar o actuar, reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. ¿Verdad? Pero vuelvo a leer lo que dice aquí. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre? Pero si teniendo celos, es decir, ya una persona puede tener celos y creerse sabia, pero más bien es inteligente, ¿verdad? No es sabia. Es sabia en su propio concepto, ¿verdad? Porque si tiene amargura, si tiene celos, si tiene ambición en vuestro corazón, dice, no seréis arrogantes y asimismo mantenéis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, ¿verdad? Sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque se creen sabios al querer solucionar el problema después. Pero el sabio es antes de el problema. No sé si me explico hasta ahí, ¿verdad? Bueno, dice, vamos a leer también ahí mismo
Leímos Santiago 1:13, ¿verdad? Entonces vamos a leer creo que es 1:5, déjame ver. Vamos a leer ahí mismo en Santiago en 1:5 dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, uno puede crecer en sabiduría, uno puede adquirir sabiduría y uno puede pedirle a Dios sabiduría. Nosotros vemos que, por ejemplo, Salomón le pidió sabiduría a Dios, ¿verdad? Y dice que el Señor Jesús crecía en conocimiento y en sabiduría y en gracia, ¿verdad? En Lucas 20, en Lucas 2:40 y en el 2:52 dice eso, que el Señor Jesús crecía en sabiduría. Entonces uno puede crecer y crecer y crecer en sabiduría, ¿verdad? Conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Y la sabiduría también es un espíritu, ¿verdad? Eso lo dice, si vamos a leer ahí Efesios 1:17. Si alguien nos lee Efesios 1:17, también en Isaías habla de los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Espíritu de revelación, espíritu de temor a Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. La inteligencia también es un espíritu. Pero si alguien me lee Efesios 1:7. Sí, amén, dice la palabra del Señor. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Amén. Entonces ahí habla que es espíritu de sabiduría y espíritu de... Revelación. Amén. Entonces la sabiduría es un espíritu, ¿verdad? Que puede estar en nuestras vidas, ¿verdad? La, la, es que tengo varias cosas, pero no me quiero meter mucho ahí. El candelero que está en Apocalipsis, que dice que está el candelero de los 7 brazos, nos representa al Señor Jesucristo, pero también representa a la iglesia o al cristiano, ¿verdad? Que tiene las 7 llamas, que son los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Pero que uno puede ir apagando esas 7 llamas, como Sansón. Sansón fue apagando cada una de las llamas, que era cada una de sus trenzas, en sentido figurado. Entonces a Sansón le cortaban una trenza y se le apagaba una de ese espíritu, por así decirlo, ¿verdad? Y uno de esos espíritus era la inteligencia, otro era la revelación, otro era el temor a Dios, otro era la inteligencia. Entonces él fue perdiendo de cada una de estas, ¿verdad? Pero la última que perdió fue el temor a Dios, porque ya cuando una persona deja de temer a Dios, pues ya le vale gorro todo, ¿verdad? Entonces, la sabiduría es ese espíritu, pero cuando uno va perdiendo cada uno de estos espíritus, como en el caso de Sansón, digo yo, ese vacío se tiene que llenar, ¿verdad? Y vienen y lo ocupan otros, que son los antiespíritus de Dios, ¿verdad? Todo lo contrario al espíritu que se fue. Si se fue el espíritu de inteligencia, viene un espíritu de torpeza. Si hay un espíritu de revelación y se va o se apaga, entra el espíritu contrario, ¿verdad? Lo mismo con la sabiduría. Sale la sabiduría y pues entra un espíritu que te hace bruto, pues, tonto, ¿verdad? Que fue, digamos, lo que pasó con el rey, perdón, sí, con Saúl. No, perdón, Saúl no, con Salomón, ¿verdad? Que Salomón pidió sabiduría, pero después se apartó de Dios y se embruteció. Aunque ya después al final nosotros vemos que él escribió el libro de Proverbios, ¿verdad? Donde dice que, que hay tiempo para todo y que él probó todo, pero al final fue restaurado, este rey Salomón, ¿verdad? Aunque se desvió, pero ya al final en su camino escribe el libro de Proverbios y nos muestra a un Salomón, perdón, a un Salomón que fue restaurado y que pasó por
por lo alto y por lo bajo y por todos y por todas partes, ¿verdad? Entonces, vamos a leer. Espérenme. También la sabiduría dice la Biblia que es poder de Dios. Vamos a leer, pero la sabiduría de Dios es Cristo mismo. Esto es lo más importante. Vamos a leer Primera de Corintios 1:26. Si alguien me lee Primera de Corintios 1:26. La verdadera sabiduría es Cristo mismo. Bueno, primero vamos a leer uno del 21 al 25, ahí mismo, pero del 21 al 25. Primera de Corintios dijo. Sí, capítulo 1 del 21 al 25. Amén. La palabra dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces ahí está la sabiduría de Dios. Sí, continúa, hermana. Adelante, continúe. Los insensatos de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Amén. Sí, amén. Entonces, ahí está diciendo en el 24 que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. La verdadera sabiduría de Dios es Cristo mismo, ¿verdad? Entonces, todo esta parte nos habla de la sabiduría, pero dice que lo más necio de Dios es más sabio que lo sabio de este mundo, ¿verdad? Entonces, continúa, hermana, leyendo hasta el 28. No, hasta el 31. Ok. Luego dice la palabra, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Amén. Entonces la sabiduría de Dios es Cristo mismo, ¿verdad? Entonces vamos a leer Proverbios 15:33. Proverbios 15:33. Sí, amén. Sí, amén. El temor del Señor es corrección y sabiduría. La humildad precede a la honra. Amén. Entonces, en otras dice que con el orgullo, el aprobio con la humildad, la sabiduría, ¿verdad? Dice en otra versión. Entonces, cuando una persona se hace orgullosa, es todo lo contrario a la sabiduría. Pero cuando uno es humilde, entonces uno es sabio, ¿verdad? Entonces, la sabiduría, dijimos que se puede adquirir, que puede crecer, que puede pedirse, ¿verdad? Y Dios dice que nos la va a dar. Por último, vamos a leer Lucas capítulo 2.
2:40. Lucas 2:40. Sí, amén, dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y ahora en el 52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces uno puede crecer en sabiduría, pero dijimos que la sabiduría de Dios es más grande que la necedad de Dios es más grande que la sabiduría de este mundo, ¿verdad? Pero Dios tiene una multiforme sabiduría. Dijimos al principio que Dios se quiere manifestar y se manifiesta de diferentes formas a sus criaturas, ¿verdad? Una teofanía es una manifestación, ¿verdad? Entonces Dios se quiere manifestar, pero me llama mucho la atención que en Romanos 2:12 dice que los que pecaron sin ley serán juzgados, y los que con ley serán juzgados. Es decir, Dios se manifestó a algunas personas o a algunas criaturas de una forma. Entonces Dios las va a juzgar según el conocimiento que tenían de Él, ¿verdad? Por decirlo, antes de la ley de Moisés no había una ley escrita, pero había una ley en la conciencia. Entonces esas personas van a ser juzgadas según su conciencia, ¿verdad? Su conciencia misma les va a dar, se me fue la palabra. O sea, Dios a través de la conciencia va a manifestarse a ellos y ellos van a reflejar, porque está una cita aquí, bueno, vamos a leerlo. Vamos a leer Romanos 2:12. Sí, amén. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Amén. Amén. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto, es decir, estos gentiles tienen en su conciencia, pues dice, por cuanto los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, a ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Es decir, van a ser juzgados por su conciencia, ¿verdad? Ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia, dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos aquí está, y sus pensamientos o su conciencia acusándolos unas veces y otras defendiéndoles, en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Es decir, en la multiforme sabiduría de Dios nadie seremos justificados, ¿verdad? A algunos Dios se les manifestó de una forma directa y clara. Por ejemplo, dice que de Moisés, ¿verdad? Decía de Moisés, a Moisés le voy a hablar directamente, cara a cara, ¿verdad? Entonces a los otros les iba a hablar a través de visiones, a través de sueños, a través de profecías, a quienes les va a hablar, y cada quien va a ser juzgado según la manifestación de Dios en la vida de ellos, ¿verdad? Según el conocimiento que tuvieron de Dios. Esa es la multiforme sabiduría de Dios, que Dios es justo en ese sentido, porque alguien puede decir, por ejemplo, yo les comentaba en el centro de rehabilitación que voy cada 8 días, el otro día les decía, mire, ustedes, por ejemplo, vamos a suponer que una persona conduce un carro, usted conduce un carro y usted se pasa a un alto, ¿verdad? Y usted, el tránsito está atrás y lo para, usted le puede decir al tránsito, es que yo no sabía que era malo pasarse una luz roja, ¿verdad? Eso puede ser una excusa, yo no sabía, ¿verdad? Pero su obligación de usted era saber que eso está malo, ¿verdad? Entonces su propia conciencia de cada quien va a acusar. Aquellos que tuvieron ley, la ley los va a acusar, pero los que estuvieron sin ley, los va a acusar su conciencia, o los va, como dice aquí, dice, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos,
¿verdad? Entonces, esa es la multiforme sabiduría de Dios, que Dios a unos los va a justificar de una forma, a otros de otra. Y dice, por ejemplo, dice, a los que mucho se les dio, mucho se les demandará, a los que poco, poco, ¿verdad? Dice que, por ejemplo, a los de Sodoma y Gomorra será un poco más tolerable el juicio que con los que conocieron y vieron los milagros de Dios y estuvieron con Dios. Para ellos va a ser peor el castigo, ¿verdad? Esa es la multiforme sabiduría de Dios, que Dios es justo, conforme a cada quien le dio, ¿verdad? Entonces Dios va a tratar de una forma con unos grupos, con otros grupos, con otros grupos. Por ejemplo, yo le decía, ya para terminar, a un grupo de personas, Dios trata con el ser humano dependiendo la edad. Es como un padre con un hijo. El padre trata al hijo dependiendo la edad, ¿verdad? No trata el padre trata a un hijo diferente cuando es un recién nacido, cuando es un adolescente, cuando es un joven, cuando es una persona madura o cuando es un anciano. Igual Dios trata con la humanidad, ¿verdad? Existen periodos o etapas en la Biblia donde Dios trata de diferentes formas con la gente o con la humanidad, ¿verdad? En el huerto del Edén, Dios tuvo un trato especial con ellos y ellos van a ser juzgados según ese trato que tuvo Dios con ellos, ¿verdad? Ese periodo se le llama periodo de la inocencia, cuando estaban en el huerto, antes de pecar. Después de que pecan y salen del huerto, Dios tiene un trato diferente a ellos, porque ya es un trato, se le llama el periodo de la conciencia. Después de ese periodo hasta Noé, porque de Noé ya se acortan los años y empieza otro periodo después de Noé, la era patriarcal, ¿verdad? De los patriarcas. Y Dios trata de una forma diferente. Después viene el pueblo de Israel y Dios trata de otra forma diferente. Ahí se le llama el periodo de la ley, ¿verdad? Y el trato que Dios tuvo en el periodo de la ley es diferente al trato que Dios tiene en el periodo de la gracia. Y será diferente el trato de Dios al periodo que va a tener en el milenio. Porque, por ejemplo, en el milenio no va a haber diablo. Va a ser atado y dice que la gente va a durar muchos años y entonces dice que el niño va a vivir más de 100 años y si muere antes de los 100 años será por maldición o por juicio, ¿verdad? Entonces dice que no va a haber bestias, porque dice que el cordero y el león comerán paja y el niño jugará con la serpiente, con la áspid, ¿verdad? Entonces es un trato diferente y cada quien va a ser juzgado según el trato o el conocimiento que tuvo de Dios. Los de con ley, los de gracia con gracia, los del milenio en el milenio, los de la inocencia en la inocencia, los de la conciencia en la conciencia. Esa es la multiforme sabiduría de Dios, ¿verdad? Que Dios se da a conocer a sus criaturas de diferentes formas y que Dios va a juzgar a sus criaturas según el conocimiento que hayan tenido de Él. Entonces, así terminamos el tema y nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal. Vamos a pedirle a nuestro hermano Ramoncito si nos ayuda para orar, para quedar despedidos. O si alguien tiene alguna duda o alguna aportación. No, todo muy bien. Gracias. Amén. Entonces vamos a orar. Pastor Ramoncito. Señor Jesús, te agradecemos en esta noche, Señor, por esta enseñanza que ha sido dada por nuestro amado consiervo Pastor César, Señor, que nos ilustra con sabiduría, Señor. Te pedimos que este tema, Señor, que hemos aprendido hoy de la multiforma, Señor, traiga su fruto, Señor, y que esto lo podamos nosotros poder enseñar a esa grey que nos has confiado, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hemos sido ilustrados a través de esa sabiduría dada por ti a nuestro amado consiervo César. Sabemos que tú has tenido el control y la dirección de este estudio. Gracias te damos en el nombre del que vive y reina por siempre. Que así sea. Amén y amén.